Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual Salto fuera de la hoja. Empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? De la palabra. Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Mucho gusto en conocernos, Aporía. Recuerdan a los rappers que según hacen poesía que creían que nuestras felicitaciones nunca llegarían. Si hoy quiero dar las gracias por más de 300 días que su proyecto existe y a casa puede llevar temas a tratar sobre literatura universal, les recomiendo Laberinto de Voces. Escuchar solo tenés que colocar 91.5 FM de la radio local. Muchas felicitaciones, Colectivo Apoyado, parte de Trivio H2 Rap. Paz. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través del 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca. Iniciamos una vez más con este intro cortesía de nuestros amigos de Trivio H2 Rap. Visítenlos en su página de Facebook, así como Trivio H2 Rap, para que puedan pues conocer un poquito más de su trabajo, o en su defecto vayan a nuestro canal de YouTube, Colectivo Aporía, para que escuchen el programa en el que estuvieron participando con nosotros y pues disfruten un poco de lo que estos chicos hacen. Y pues bien, hoy otra vez estamos de fiesta y Jessica nos acompaña. Jessica fue nuestra invitada la semana pasada. Jessica Santiago Guzmán, poeta oaxaqueña, esta vez vuelve a ser nuestra invitada porque le gusta la fiesta. No pudiste definirlo mejor. Y pues bien, ¿por qué estamos de fiesta? Pues porque hoy se celebra el Día Internacional de la Poesía, cosa digna de celebrarse. Y pues es de lo que vamos a estar hablando esta tarde, compartiendo con ustedes mucha poesía de varios poetas y también de la que Jessica hace, puesto que el programa pasado no pudimos conocer en sí su trabajo, pero en esta ocasión vamos a tener esa maravillosa oportunidad. Y pues bueno, hola, muy buenas tardes. Perdón, se me fue el avión presentarnos. Yo los saluda en este momento Isabel González García y María Fernanda. Hola, muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas. Gracias por sintonizar 91.5 de FM, Radio Universidad. El día de hoy, así como lo ha dicho Isabel, estamos de fiesta, vamos a celebrar el Día Internacional de la Poesía. Estamos celebrando el Día Internacional de la Poesía y claro, les deseamos también un bonito inicio de la primavera con un clima bastante extraño, vientos, nubes, en algunas partes de la ciudad lluvia, pero bueno, no importa, mientras tengamos poesía todo es maravilloso. Bueno, aquí hace calor, aquí siempre hace calor en esta cabina. Siempre es primavera dentro de la cabina. Y bueno, antes de comenzar con el programa, quisiera hablarles un poquito acerca de una invitación que queremos hacerle justo en este momento. Bueno, desde hace unos minutos ya empezó una actividad en la biblioteca Andrés Enestrosa, en el centro de la ciudad, acerca de, poetas en Oaxaca, que es una exposición, una selección de poemas de autores que han nacido o viven en Oaxaca y se entregan para celebrar el Día de la Primavera. Precisamente van a ser expuesta su obra en esta biblioteca. Esto empezó a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche, hoy también, en el mismo lugar, un maratón Nicanor Parra a 103 años de poesía, celebrando precisamente a este antipoeta fallecido hace poco realmente. Entonces los invitamos, es totalmente gratuito, ¿no? Asistir y sigamos celebrando la poesía. Muy bien, pues para continuar vamos a escuchar nuestra primera cápsula. Bueno, nuestro primer poema. Sí.
¿Qué es la poesía? Guadalupe Ángela. ¿Qué es la poesía?, me preguntabas. Es un arroyo y hay piedras vacilantes para cruzarlo. Es una piedra con moho que cabe en tu mano. Es el canto del cuervo en una ciudad de rascacielos. Es la tumba en donde crece la hiedra. Es el sendero que rodea el cementerio. Es la flor cactácea que se multiplica. Es la ropa que se seca por la tarde. Es el crujido de la madera de los escalones. Es la niña que grita: mamá, tengo miedo. Es la nadadora que perdió la competencia. Es el ciclista en la cuesta mirando la montaña. Es el platillo espontáneo que sale del horno. Es el resultado en el papel de la biometría. Es el ladrillo, el adobe, el carrizo, el cemento. Es la paja que rastrilla el primer hombre que se levanta. Es el cambio de luz del mismo árbol durante el día. Es la hamaca donde lee una muchacha. Es el cabello corto y cano de la profesora. Son los ojos entreabiertos de alguien que guarda silencio. Es la pareja de chicos que intenta contar las estrellas. Es el sonido de la tecla del espacio. Es la migaja que deja el borrador. Es el dedo con saliva pasando la hoja. Es la carta escrita a mano a tu padre. Es la duda en el semáforo y la mano de quien conduce. Es el árbol primavera de flores amarillas. No sé, te contesté. No sé qué es la poesía. Después de escuchar este poema titulado ¿Qué es la poesía?, de Guadalupe Ángela, pues estamos Poeta de regreso, oaxaqueña, poeta oaxaqueña también, que ya tuvimos como invitada en este programa, que hemos, el programa pasado también, compartimos con ustedes otro de sus poemas en su voz también. Y pues después de escuchar este poema, pues vamos a empezar a entrar en este programa, ¿no? Para empezar, yo quisiera señalar que pues el Día Internacional de la Poesía fue proclamado por la UNESCO en estas, se me fue la palabra, bueno, pero en una asamblea, no sé cómo le llamen a estos encuentros donde definen estas celebraciones internacionales, en 1999 en París. Entonces ya tiene tiempo, que casi 20 años. Casi 20 años que estamos celebrando el Día Internacional de la Poesía en un 21 de marzo. Y ¿por qué? ¿Por qué celebrar un Día Internacional de la Poesía? Pues la UNESCO dice que el objetivo principal de esta celebración pues es apoyar la diversidad lingüística, dice la UNESCO, a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas, dice, de ser un vehículo de comunicación y también darles la oportunidad de preservarse, ¿no? Y pensar también no solamente en que la lengua está amenazada o la expresión oral está amenazada por la pérdida de las lenguas madres, de las lenguas originarias, sino también por la propia expresión que a veces implica la poesía, ¿no? Recordemos que en ciertos contextos poco propicios para
vida humana, para la propia vida humana, como las dictaduras, pues quienes han salido bastante perjudicados pues han sido precisamente los poetas, ¿no? Y eso también es es una forma de amenaza a la lengua y a la expresión. Sí, y muy bien, gracias por recordarnos un poco acerca de por qué celebrar, conmemorar el Día Internacional de la Poesía, y partiendo precisamente de esa pregunta de qué es la poesía, qué hacen los poetas, y que Guadalupe Ángela, esta poeta oaxaqueña, trató de definir precisamente con la poesía, es lo que vamos a intentar hacer en este programa, hablar de poesía desde la poesía, ¿no? Evitar los encasillamientos que aprendemos a veces de memoria en la escuela de poesía, género, lírico, literario, ¿no? Entonces más bien desde la experiencia de los mismos poetas, ¿qué es la poesía? Guadalupe Ángela ya desde su experiencia nos dio luz acerca de una pequeña definición muy muy poética, muy bella de hecho. Y Jessica, ¿tú qué nos puedes decir acerca de qué es la poesía el día de hoy? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estoy de nuevo por aquí. Sí, me parece muy interesante que hoy, que comienza la primavera, también celebremos un día tan... Pues yo voy a poner el desorden aquí, ¿no? Un día que puede ser celebrado realmente cualquier otro día, ¿no? Claro, como todos los días internacionales y las celebraciones. Sí, perdón, pero yo festejo a mi mamá todos los días, no solo el 10 de mayo. Entonces la poesía yo creo que la podemos celebrar en todo momento, cualquier día del año, pero pues es muy aceptable, hoy nos acordamos un poquito más de celebrar a la poesía. Es su cumpleaños. Exacto, hoy hacemos eventos, hoy hacemos lecturas y pues así, como nos acordamos un poquito más. Me gusta mucho esta frase, o más bien esto que Borges aseguraba, que la diferencia que existe entre prosa y poesía radicaba o dependía del lector, dependía de la actitud que tenía el lector a partir del texto. Les puedo comentar, les podría decir, ¿no?, que un poema está escrito en verso y un cuento está escrito en prosa, pero tendría que explicarles qué es verso y qué es prosa. Un verso es una línea de letras, de texto, y prosa es a renglón seguido, vamos, ¿no? Un párrafo es prosa, ¿no? Pero a estas alturas, en estos tiempos, podemos hacer poesía en prosa poética. Entonces, más bien, como dice Borges, lo que es un poema es lo que significa para nosotros, es como nosotros lo lleguemos a sentir. Si nosotros nos emocionamos y sentimos al leer y decimos que es un poema, está bien, para nosotros es un poema, ¿no? A mí me gustaría decir particularmente que para mí la poesía ha sido un constante asombro, asombrarse del lenguaje, con el lenguaje mismo, como Guadalupe Ángela en el poema que escuchamos anteriormente. Ella se responde a qué es la poesía con un poema, en un poema, ¿no? Es muy bello escuchar que es una vereda, que es una niña, que esos a mí se me hacen pequeños asombros que llegan a nosotros y generan sí hacen que se genere en nosotros una emoción. Eso sí, te sacude. Exactamente, eso para mí, eso es poesía, ¿no? Es un asombro, es un trabajo, no sé, una experimentación del lenguaje también. El lenguaje es el arma con el que hacemos poesía, y las formas que le damos al lenguaje, las formas que el lenguaje adopta para expresar, eso es lo que ha sido en mi camino, en mis lecturas, en mi trabajo como escritora, como poeta, como lectora de poesía, claro que sí. También Octavio Paz decía que la poesía es conocimiento, es salvación, es poder, y es una operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética, la poesía,
debe ser revolucionaria, debe ser cambiante, debe ser generadora de algo. En nosotros, para empezar, y después en el mundo, ¿por qué Claro. no? Claro, y revolucionaria o generadora de algo, como decías, Jessica, en el sentido también de que hace las cosas y las palabras nuevas, ¿no? Ujú. Las renueva, las llena de significado, ¿no? Las rompe, ¿no? A pesar de que veamos la palabra rosa escrita en el poema, ¿no? No es lo mismo la rosa que vemos todos los días que la rosa que está ahí puesta, ¿no? Entre un montón de palabras, ¿no? Sí, claro, es como un volver a descubrir eso que posiblemente de manera muy cotidiana ya ignoramos, ¿no? Hace una semana hablábamos acerca de la labor de las humanidades en la actualidad y un poco hablando de la filosofía, que es dudar, preguntarse de manera constante. Bueno, la poesía, si no es dar respuesta precisamente a esas preguntas, es una forma de interpretación y de resignificar lo que nos rodea, ¿no? Ya sea en concreto, en abstracto, como tal. Y bueno, me gusta mucho precisamente esa frase que retomó un poco Jessica acerca de qué es la poesía que da Octavio Paz, ¿no? Eso de que es revolucionaria por naturaleza la poesía, es un ejercicio espiritual y es un método de liberación interior, ¿no? Pareciera que cada uno de los poetas de alguna forma, con lo que escribe, con lo que ha manifestado, ha dicho desde su contexto, desde su experiencia, qué es la poesía para ellos, desde el poesía eres tú, de Becker, del poesía no eres tú, de Rosario Castellanos. Entonces cada uno de ellos ha trabajado a la poesía de acuerdo a cómo ha vivido, ¿no? Claro, también yo pienso que esa definición de la poesía es bastante experiencial, ¿no? Uh-huh. En el caso de claro, de los poetas, ¿no? Que lo expresan no solamente en palabras, en prosa, ¿no? Sino que lo expresan a través de la propia poesía, ¿no? La poesía misma se ha convertido en objeto de la poesía, ¿no? O sea, uh-huh. La poesía escribe sobre sí misma constantemente, ¿no? Entonces, también yo creo que otra cosa que sobresale en estas definiciones de la poesía, pues, es también la de la poesía como memoria, ¿no? Me parece que uh-huh. también hay que recordar esta definición en la que muchísimos poetas, me parece a mí, estarían de acuerdo, ¿no? Y memoria no solo de lo personal, ¿no? Sino memoria también política, ¿no? No uh-huh. solo una memoria individual, sino una memoria colectiva, claro. ¿no? Por eso en alguna ocasión Mario Benedetti lo entrevistaban y le preguntaban, ¿no?, qué era la poesía, y él se refería específicamente a la poesía como una forma de memoria, ¿no?, personal, uh-huh. y también refería a la poesía política, y decía que si una de las cosas que le reclamaba a Borges, pues era precisamente el haber apoyado dictaduras, ¿no? Claro, sí. Entonces, y sin embargo decía, al que prefería era al Borges poeta, ¿no? Porque era el Borges, claro. no al prosista, ¿no?, sino uh-huh. al Borges poeta, al Borges más humano, más A mí también me gusta más sí, el Borges poeta. Y decía Benedetti, ¿no?, que ahí estaba la potencia de Borges, ¿no?, en su poesía. Entonces eso es bastante curioso también, ¿no? Sí, viene también viene a mi memoria, por ejemplo, este libro de, como dices, Isabel, de la poesía como una reivindicación de lo político, de lo humano. Decía Lorca que la poesía es algo que anda en la calle, algo que está pasando en la calle. Y, por ejemplo, pienso en este libro de César Vallejo, España aparta de mí este cáliz. Él estuvo en España durante un momento muy duro, muy crudo para el país, y escribió estos poemas, escribió este libro, y vamos, es un traer la memoria, es un rescatar la memoria de la gente, del dolor, del sentimiento. Él lo escribió, para eso ocupó la poesía, ¿no? Claro. Sí, bueno, y de alguna forma
precisamente en estos momentos tan álgidos, ¿no? En los que los poetas, los artistas en general han alzado la voz, se vuelven voz del pueblo, ¿no? Este manifestarse en contra de las injusticias, como ya decía Jessica García Lorca, es un gran ejemplo. En Chile, Chile dio Miguel Hernández también, por fin ejemplo, de poetas que se oponían a estas dictaduras, ¿no? Y en México también se ha hecho lo propio. Claro. Y también recordar que, bueno, entre los mismos poetas habrá una disensión en el hecho de qué es lo que tiene que hacer la poesía. O sea, la poesía debe tener esta labor política, esta labor social, o la poesía debe seguir cantando quimeras. No sé cómo decirlo, ¿no? Sí, cantando estos cantos más, ¿cómo decirlos? No encuentro la palabra para decirlo, ¿no? Pero, como, o sea, seguir como estas... Como una especie de fuga también, ¿no? Claro, exacto, de la realidad. Pareciera que la poesía a veces queda en el colectivo social, que la poesía es eso bonito, el hablar cosas bonitas, y no quiere decir belleza, ¿no? Que también es un poco conflictivo aquí el usar la palabra, el término belleza, ¿no? Hablar de... del romanticismo. De lo alegre. Ejemplo, ¿no? Bueno, el romanticismo es una corriente muy importante de la literatura, pero ese ser romántico, ese romanticismo que se entiende más en términos más coloquiales, cursis, ¿no? Ándale, ¿no? De lo cursi, más inmediatos, ¿no? Sí, pero no, todavía tiene un trasfondo político también, de identidad, el romanticismo mucho más potente que lo meramente banal y amor de efímero que experimenta uno en la adolescencia, ¿no? Que claro, también inspira grandes obras, estos amores fugaces. Pensaba yo, estaba leyendo una pequeña antología que hacía El País precisamente hoy, entrevistando a varios poetas españoles, y todos daban su opinión, su propia noción de poesía, ¿no? Y era variadísima, ¿no? O sea, desde los que decían, claro, ¿no? La memoria individual, la memoria política, desde los que hacían una defensa de la poesía, pues, más en esos términos, ¿no? Como relacionándola con la primavera y el florecer de la palabra, ¿no? O eso que nos hacen aprendernos de memoria en la primaria, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Que un texto es dedicado a Benito Juárez, ¿no? Claro. A la primavera, a las aves Sí, estacionarias. pues fíjate que yo me estaban leyendo hace un par de noches, me estaba leyendo un poema a don Porfirio. Entonces, de esos años tenía rimas, sus versos bien mediditos. Entonces me preguntaban, ¿esto es un poema? ¿Puedo decir que esto es un poema? Pues si ahí dice poema a don Porfirio, o sea, el fin que tenía ese poema en ese momento, pues era un fin patriótico. Claro, Claro. Exacto, como dices, Mafer, los poemas que nos enseñaban, aprendernos en la escuela, el fin didáctico, ¿no? A escuchar, a aprenderte cosas, a memorizarte cosas. Creo que es ahí donde podemos entrar un poquito a hablar de los temas, de los que habla la poesía. Que ha hablado, habla y seguirá hablando. Y exactamente, que son universales, que son los de siempre, porque es aquí donde creo que nos ponemos humanistas, ¿no? Porque el humano es el que experimenta de esta manera. Experimenta la muerte, experimenta el amor, experimenta la patria, ¿por qué no? Experimenta un sentir de pertenencia a su ciudad. Identidad. Exactamente, de identidad. Entonces, ¿de qué temas podemos hablar? A mí me gustaría invitarlos, exhortarlos, combinarlos a que se acerquen a un libro de poemas, a un libro de poesía. Ahorita en su celular lo pueden encontrar. Sí, es muy fácil que puedan buscar y poco a poco se van a ir adentrando y poco a poco van a ir descubriendo que es muy fácil, que es muy bonito y que no es tan difícil acercarse a la poesía como puede pensarse, como se ha pensado, me imagino. No es difícil, no es cansado. Bueno, pero antes de continuar con los temas de la poesía, vamos a escuchar nuestro siguiente poema. Kagibela de chiche jibi kusia yastu ubagie jinya nibia ana luzinya ya astida makadi japawi ini mudu dina
Shani cabeza que danda gira nashpa dunga guncellela. Zineu gie stinne benda kinyalu na abichu ugulu gie kayagana kinyanda no kueza kali. Nisagieru una luaki zuganda ku iguja la yu neguni gielles tibiecche gie stinne. Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla. Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo. Limpio las huellas de pétalos rojos sobre la tierna palma del petate. No soy más la niña capullo que esperaba el día en que las manos de su amado la hicieran florecer. Te llevaste mi flor, soldado, sin piedad la arrancaste. Mis ramas no tuvieron fuerzas para detenerte. La lluvia de mis ojos no será suficiente para humedecer el suelo y hacer que mi flor renazca. Hablando al programa Laberinto de Voces. Tenemos una llamada. Sí, estamos en una llamada que llegó al aire. Muy bien. Ajá. ¿Sí? Aire, señorita, fuera del aire, por favor. ¿Sí, diga? Pero fuera del aire le quiero comentar algo. No sé qué opina usted. Ah, fuera del aire. Que me dijo Arturo que iban a mandar una cápsula y ya podíamos hablar porque... Ah, es que ya entramos otra vez al aire. Nada, felicitarlas, ¿no? Por el programa muy bueno, ¿no? Ah, muchas gracias. Preguntísima que yo hacerles cualquiera de ¿Sí? a cualquiera de ustedes dos. Diga. Han oído las canciones de Agustín Lara, me imagino, ¿verdad? De Agustín Lara, Claro. por supuesto. Las letras de Agustín Lara. Sí. Bueno, pues se comentaban en aquellos entonces, en aquellos años, Sí. que las canciones, las letras de don Agustín Lara era poesía y rayaba ya en lo poético, ¿no? De Ok. hecho le decían el músico poeta, ¿no? A don Agustín Lara, Ujú. ¿no? Pero últimamente y recientemente he escuchado una gran barbaridad respecto a un artista actual, de ahora, de nuestros tiempos, que le dicen el Buki, se llama Marco Antonio Solís. Ajá. Y he escuchado a unos locutores decir, pero barbaridades tremendas, que dicen que es un músico poeta y que no sé qué, y que lo ensalzan. Ajá. Pero si comparáramos, vayan, Agustín Lara con esto, no le llega, vaya, ni a las suelas de los zapatos. Pienso yo, no sé si ustedes como eruditos tienen mejor opinión, ¿no? Ya Claro. una opinión más centrada, digamos, ¿no? Sí, pues lo estaremos comentando. Porque vaya, si comparamos al Buque con Agustín, pues en todo caso mejor me quedo con José Alfredo Jiménez. No, de veras, tenía más poético, era más poético la poética. José Alfredo Jiménez, sí, claro. Cómo escribía sus letras José Alfredo Jiménez, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Pues sí, vamos a estarlo comentando. ¿Con quién tuvimos el gusto? Y a ver qué comentan ahorita, ¿eh? ¿Con quién tenemos el gusto? Jorge Emilio, señoritas, para servirles. Jorge Emilio. Muchas gracias, don Jorge. Gracias por llamar. Sí, gracias. Ya lo estaremos comentando. Pues muy bien, muchas gracias por esa llamada tan Gracias a don interesante. Jorge por Ajá, esa llamada. Sí, así es. Y pues Jessica, ¿Qué ¿qué piensas del Buki, piensas es poeta o no? de esta contraposición entre el Buki y Agustín Lara? Y Jorge Alfredo Jiménez. No lo sé, no sé qué voy a hacer, pero el Buki ha formado parte de mi repertorio musical desde que tengo memoria, no podemos negarlo. Sin embargo, claro que Agustín Lara también, las letras son demasiado poéticas, podemos decir que son poemas, y podemos recordar también, les quiero dar dos apuntes, ¿no? Como de clase. La poesía pertenece al género lírico. Exacto. Las canciones, podremos decir, pertenecen a un género musical, claro, pero que tiene que ver precisamente En el con... origen están hermanadas Claro la que música sí. y la poesía. Eso no hay que Exactamente. olvidarlo. Pues de hecho lo que se busca al escribir poesía, al recitar poesía, la Musicalidad. escuchar la musicalidad. Así es. Entonces, no voy a decir quién es más poeta, si Agustín Lara o el Buki, pero quiero decir que me gusta más Agustín Lara. Pienso lo mismo. Entonces... Que tiene más musicalidad Agustín Lara. Exactamente, ¿no? Entonces, esta relación de las canciones con los poemas, con las anteriormente llamadas, con las poesías,
Pues sí, va muy de la mano, lo podemos llegar a confundir, sin embargo, no, porque las canciones llevan instrumentos, así de fácil, ¿no? Las canciones llevan un instrumento, llevan un acompañamiento musical. Y los poemas lo podemos ver en un libro, lo podemos leer en un papel, lo podemos leer, ¿no? Lo estamos apreciando de otra manera. Y sin embargo son también musicales, rítmicos, claro, ¿no? Acabamos de musicalizar un poema de Guadalupe Ángela y no por eso es una canción ahora, ¿no? Claro, pero sí, no hay que olvidar esta relación entre música y poesía y también que grandes cantantes han sido considerados grandes poetas. Pensemos en Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Es una gran poeta, Violeta Parra, y una gran, hermana de Nicanor, otro gran Parra, poeta también, ¿no? Entonces pensemos en ese tipo de poetas cantores. Y bueno, hay otra cosa de fondo que une, que sigue hermanando también a la música, a las canciones y a la poesía, que son los temas, que tal vez por ahí es que está esa polémica de si el Buki es poeta o no, músico poeta o loco. Pues precisamente tiene que ver con los temas que trata la música y la poesía, que son temas universales que se han tratado en el pasado, se siguen tratando y se seguirán tratando porque son temas que le competen al humano, ¿no? Entre ellos el amor. Claro, por supuesto, creo que el amor, el desamor, la muerte, el miedo, la soledad, y bueno, sin fin de temas que se seguirán repitiendo, nada más lo único que cambia es quién lo dice y cómo lo dice, tanto en la poesía como en la música, ¿no? Entonces, la identidad también, que estábamos hablando un poquito de eso hace un momento. Claro. Y bueno, precisamente que estamos hablando ahora de los temas, la poesía, decía Isabel hace un rato, es experiencia, es vivencial, y de ahí es que surgen también estos poemas con estos grandes temas, ¿no? El amor, la vida, la muerte, la identidad, el miedo, las guerras, etcétera. Y es un tema también que toca los otros géneros literarios, la narrativa, el ensayo, la novela, la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la poesía, más allá de ser un arte, es humanista como tal, ¿no? Porque trata precisamente de este sentir o del ser humano como tal y su contexto, ¿no? Sí, y un poco más relacionando la poesía con el contexto, la poesía con la vivencia, la poesía con el momento. A mí me gustaría mencionarles esta relación o más bien este tema que ha sido muy poco tomado por los poetas, por las poetas, me gustaría decirlo, que es la relación de la ciudad o la relación que entablamos, que tenemos con nuestra ciudad, ¿no? Y cómo la plasmamos, cómo la expresamos, cómo la entendemos desde la poesía. Me gustaría comentarles que han sido pocas poetas que han tomado la ciudad como punto de partida para sus creaciones, para sus libros. Sin embargo, estos pocos trabajos que existen de poetas sobre su relación con la ciudad son muy intensos. Sí es cierto, no sé si ustedes conocen, tienen por ahí, han escuchado a La región más transparente de Carlos Fuentes. Me gustaría decir Declaración de odio de Efraín Huerta. Estoy hablando de una novela y de un poema, ¿no? Entonces, ha sido más explorada desde la narrativa que desde la poesía. Pero desde la poesía, las mujeres, como les comento, han hecho un trabajo que me gustaría ejemplificarles. Me gustaría leerles un poema, una probadita, ¿no? Para que entremos. Ajá, exactamente. Y de aquí se vayan a la de Nuestrosa, ¿no? Exacto, ¿por qué no? O si ya andan por ahí. Este poema es de una escritora de la ciudad de Tamaulipas, se llama Carmen Alardín, que a mí en lo personal me gusta mucho, la aprecio desde sus letras. Y este poema se llama Ciudad que se desplaza por los aires.
van a apreciarlo ustedes, y me gustaría comentarles que está en uno de sus libros, que toma a la ciudad como un escenario, como un personaje, como relacionándolo también con ella misma, ¿no? Con lo que es ser mujer, ser alguien que camina en una ciudad. En la ciudad, así es. Entonces, dice: ciudad que se desplaza por los aires, tal vez tratando de evadir el tiempo, o de llegar temprano a las tareas, o el perezoso hasta la misma muerte. Ciudad que te presentas de 1000 modos, por más que busque no veré tu rostro, pues pocos saben ya de tus comienzos, y nadie puede predecir tu fin. ¿Para qué decir fin si nadie alcanza la realidad final de la carrera? Y una poeta, escritora muy poco conocida, ¿no? Muchas gracias, Jessica, por compartirnos este tan bello poema acerca de la ciudad. Y es precisamente algo que quiero comentar, que la poesía sigue vigente porque se adapta a las circunstancias, se adapta a los cambios temporales, a los cambios sociales, históricos, y de hecho, claro, no se escribía sobre la ciudad, sobre las urbes hace 3 siglos, a lo mejor se escribía de otras cosas, pero con el boom de la, digamos, de la urbanización, y en específico aquí en México, el siglo XX fue como un cambio muy rápido que se dio después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo buscaba migrar a la Ciudad de México, ¿no? Entre ellos, artistas, poetas, escritores en general, buscaban llegar al centro del país para poder experimentar este cambio tan metropolita, ¿no? Y un poco aunado a esto, bueno, ya que mencionaste, Jessica, a esta poeta, ¿qué sucede con las escritoras, con las poetas, ¿no? La literatura escrita por mujeres, seguimos insistiendo un poco en este tema, claro, ¿no? Desde hace 2 semanas. Desde que empezamos. Nosotros hablamos también por las mujeres. Es curioso, es una buena pregunta, porque a la mujer se le ha visto como tema de la poesía, como objeto de la poesía, como musa de la poesía, como aquella a quien se le dirige, claro, el poema, ¿no? Sí, y pues la verdad es que no solo es eso, o sea, si nos remontamos a mucho tiempo atrás, las mujeres han ejercido también la labor de poeta, sin embargo, de manera mucho más restringida, mucho más opacada que la labor del poeta hombre, ¿no? Tiene mucho que ver con la situación de la mujer como tal en la sociedad, en ¿no? la cultura. En la cultura. Ayer comentaba en una charla con Jessica acerca de esto, ¿no? Como la mujer durante muchísimo tiempo, y desafortunadamente actualmente todavía se observa, la mujer tiene un rol que cumplir, ¿no? Que es estar en casa, limpiar, cocinar, atender al marido ya cuando se casarse, claro, por supuesto. Y aparte trabajar. Y aparte ahora ahora trabajar, pero antes ni eso, era mal visto que una mujer trabajara. Entonces, si no tienes una experiencia como tal, vital, digamos, salir, ver el mundo, ¿cómo vas a ser poeta, no? Porque digamos, ¿de dónde sacan las palabras, de dónde sacan la inspiración los poetas, sino de lo que hacen, de su andar cotidiano, etcétera? Y sin embargo, las mujeres no solo se centraron o se han centrado en hablar de cosas que creemos que solo hablarían las mujeres, de amor, de cosas cursis, de la naturaleza, a lo mejor lo han hecho, pero no solo eso, las mujeres también han levantado la voz a través de la poesía y se han manifestado en contra de las injusticias, así como lo ha hecho su contraparte, los poetas hombres, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, en Gioconda Belli, la han leído, ¿no? Claro. Nicaragüense, poeta nicaragüense, claro, que escribe a los hombres, ¿no? Su objeto ¿no? El objeto de su poesía son los hombres, ¿no? Y con un erotismo marcadísimo, ¿no? Entonces, Gioconda Belli, además de eso, pues también es una activista, ¿no? Es una activista social, o sea, se opuso a la dictadura que hubo en Nicaragua y actuó, ¿no? Desde ahí, y siendo madre, siendo poeta, ¿no? Y son de estas mujeres que
que pues tú las lees y la poesía y lo que escriben tiene una potencia excepcional, ¿no? Y tienen tanta valía como la poesía escrita hacia las mujeres por los hombres, ¿no? Yo te voy a contradecir, Mafer, porque... sí, por eso estamos aquí. Porque, bueno, es cierto, estás encerrada en la casa, ¿no? Vamos, pensemos en una mujer que está en su casa cuidando a sus 3 hijos, lavando los trastes de la comida, del desayuno, la comida y la cena de ayer. No, creo que no es tanto que no tenga como una experiencia vital de salir, de conocer, de ver, como para llegar a escribir poesía, porque se tiene a ella misma, tiene a sus recuerdos, tiene a sus propios sentimientos, ¿no? Los que se generan en la casa, en lo cotidiano. Pues de hecho, ¿no? más bien es como esa idea que se tiene de qué vas a escribir si estás en la casa. Exactamente. ¿no? Es o una sea, idea muy generalizada. puedes hacer poemas sobre tus trastes sucios, sobre tus zapatos viejos, y es ahí donde la poesía se revela, donde la poesía es revolucionaria, porque no importa que te confinen a la casa, no importa que te metan a la prisión, que te confinen al convento, como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Exacto, la poesía está, la poesía va a surgir, la poesía va a suceder, ¿no? Y esa es la gran riqueza. Me preguntabas, Mafer, la semana pasada sobre el papel, ¿no? del poeta, del artista en esta sociedad, en este momento, porque escribir poesía, para qué. En algún momento a los poetas se les tildó, se les tachó como de locos, de bárbaros, de incoherentes, y poco después se dijo también que los poetas eran magos, eran descubridores, eran demiurgos, precisamente porque con la utilización de la palabra, de la imaginación, del recuerdo, del deseo, de la necesidad, escriben, crean. El poeta es un pequeño dios, dice Vicente Huidobro, ¿no? Exacto, crean. Y esas creaciones son las que se necesitan en este momento. En este momento, 2018, Oaxaca, necesitamos poesía. Si están en la Nestrosa, si no lo están, deben estar ahí o deben estar leyendo poesía. Y ustedes mismos pregúntense por qué la necesitamos, por qué a los artistas, ¿por qué los necesitamos? Han de ser incoherentes, han de ser necios, han de ser contradictorios también si gustan, pero creo que los necesitamos porque necesitamos ver de otra manera, sentir de otra manera. Claro, y eso que estás diciendo, de hecho, me recuerda un poco a algo que dijo Andrea, otro miembro del colectivo, acerca del día que se estaba conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que vio una imagen que decía, no, hoy no celebres, no regales flores, no escribas poesía, no les regales poemas a las mujeres. No, para nada. Ella decía, y la secundo, y creo ustedes también, acerca de cómo no hablar y escribir y leer poesía en momentos como estos. Si la poesía, como decía Octavio Paz, es una manifestación, es revolución precisamente desde las letras, no es solamente salir y manifestarse, hay otras formas de manifestación. ¿Cómo decir a la mujer desde la poesía? Exactamente, y no precisamente como una musa, como tal, como alguien que está frágil, que es ahí, es intocable, exacto, no sé, inmaculada. Exacto, inmaculada. Bueno, si no es precisamente. Yo pienso en Manuel Acuña y sí, yo creo que es muy válido. Si quieres ver a la mujer como una bella dama intacta, intocable y decente, puedes, pero realmente no es así, o puede no ser así, puede ser no solo es así. Exacto, la mujer es rebelde, la mujer es necia, somos necias, somos por eso seguimos cerca. Exacto, si dices no, pues tenemos mucha potencia. Así es. Y hablando de potencia, quiero leer un fragmentito ya para despedirnos porque ya es hora de Gloria Fuentes, una poeta española de la posguerra. Y ella se llama el poema, si no mal recuerdo, No perdamos el tiempo. Y les dice a los poetas: debemos inquietarnos por curar las simientes, por vender
por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie. Y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padre Nuestros. Ir dejando las risas en la boca del túnel y no decir lo íntimo, sino cantar al coro. No cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullado, y madres que a sus hijos no peinan a diario. Qué bello, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos también quisiera que nuestra invitada, porque ella escribe poesía, nos leyera un poema. Y de hecho es, en lo personal, a mí me gusta muchísimo el trabajo que ella ha hecho, porque uno de los grandes temas también, o temas a lo mejor que no consideran tan grandes, es lo cotidiano, ¿no? Y siento que es ese, como ella decía hace un momento, la mujer también puede escribir desde su casa y lo hace, y lo han hecho muchas muy, muy bien. Creo que Jessica ha trabajado esta parte de lo cotidiano, ¿no? Así como escuchábamos en el poema del inicio de Guadalupe Ángela, esos pequeños actos que hacemos día con día pareciera que son los que contienen la esencia de un poema. Muchas gracias. Quiero agradecer su atención a todos ustedes. Es muy grato saber que están del otro lado escuchando. Y bueno, les voy a leer un poema que se llama Concierto de Mediodía. Gracias, Mafer, por tus palabras. Concierto de mediodía. Camina Paola delante de su madre, con las manos en la boca. Maldice al hombre de la tienda que quiso robarle. Tiene 11 años, y con qué dolor constriñe la cara para decir válgame Dios. Atrás viene Camila, muy corriendo con un brazo dentro del suéter, colocándose un gorro con la siniestra. Grita que Emilio la quiere matar. Mamá, auxilio que viene con las tijeras. Mamá, voltea que me mata. Cristina, bella con ojos a lo Cleopatra, ciñéndose en los labios algún rojo 44, para saludar al gordo de los tatuajes, o a Hernán de la frutería, no hace caso, ni a Paola que maldice los dineros, ni a Camila que muere despacito, dejando tras de ella Rosa la banqueta. Gracias, Muchas Jessica. Gracias, Jessica. Bravo. Es bueno escucharte, Jessica. Sí, y Siempre bueno, es con bueno esto con esto nos despedimos porque ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias a Arturo Caravantes y por su apoyo en este programa. Gracias en controles. Gracias a todos ustedes por el favor de su escucha. Claro, y los exhortamos a que, aparte de escribir, lean poesía, lean literatura, atrévanse a leer, no le tengan miedo, no tengan flojera. Saludos a los alumnos de la licenciatura en gastronomía que seguramente me están escuchando, a la secretaria de la UAPO. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros radioescuchas, y nos escuchamos el próximo miércoles. Más Agustín Lara, menos Buki, por favor. Sí, más Agustín Lara. Quieran, más poesía. Los dejamos con este poema en voz de Pablo Neruda, musicalizado por Andrea. Hasta luego. Poetas naturales de la tierra, escondidos en surco, cantando en las esquinas, ciegos de callejón, o trovadores de las praderas y los almacenes. Si al agua comprendiéramos, tal vez como vosotros hablaría. Si las piedras dijeran su lamento, su silencio, con vuestra voz, hermanos, hablaría. Numerosos sois como las raíces, en el antiguo corazón del pueblo habéis nacido, y de allí viene vuestra voz sencilla. Tenéis la jerarquía del silencioso cántaro de greda perdido en los rincones. De pronto canta cuando se desborda, y es sencillo su canto, es solo tierra y agua. Así quiero que canten mis poemas,
que lleven tierra y agua, fertilidad y canto a todo el mundo. Por eso, poetas de mi pueblo, saludo la antigua luz que sale de la tierra, el eterno hilo en que se juntaron pueblo y poesía. Nunca se cortó este profundo hilo de piedra, viene desde tan lejos como la memoria del hombre. Vio con los ojos ciegos de los vates nacer la tumultuosa primavera, la sociedad humana, el primer beso, y en la guerra cantó sobre la sangre. Allí estaba mi hermana, barba roja, cabeza ensangrentada y ojos ciegos con su lira. Allí estaba cantando entre los muertos. Homero se llamaba, o Pastor Pérez, o Reinaldo Donoso. Sus endechas eran allí ahora un vuelo blanco, una paloma. Eran la paz, la rama del árbol del aceite y la continuidad de la hermosura. Más tarde los absorbió la calle, la campiña, los encontré cantando entre las reses en la celebración del desafío, relatando las penas de los pobres, llevando las noticias de las inundaciones, detallando las ruinas del incendio o la noche nefanda de los asesinatos. Ellos, los poetas de mi pueblo errantes, pobres entre los pobres, sostuvieron sobre sus canciones la sonrisa, criticaron con sorna a los explotadores, contaron la miseria del minero y el destino implacable del soldado. Ellos, los poetas del pueblo, con guitarra harapienta y ojos conocedores de la vida, sostuvieron en su canto una rosa y la mostraron en los callejones para que se supiera que la vida no será siempre triste. Payadores, poetas humildemente altivos, a través de la historia y sus reveses, a través de la paz y de la guerra, de la noche y la aurora, sois vosotros los depositarios, los tejedores de la poesía. Y ahora aquí en mi patria está el tesoro, el